para hablar justo más sobre el impacto que tienen las huelgas en estas relaciones con otros países a raíz de que se recrudeció el conflicto entre israelíes y palestinos. Me da muchísimo gusto conversar como siempre con Aribel Contreras Suárez. Ella es experta en política internacional, pero además de ello, en esta ocasión nos acompañan a Aribel y a mí Carla Torres. Ella es miembro de la Asamblea Pro-Palestina de la UNAM. Carla y Aribel, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Un gusto saludarte, Melissa, como siempre, y qué bueno que estemos aquí compartiendo este espacio con Carla. Gracias, Aribel. Gracias, Carla. Bueno, de entrada, creo que me gustaría que nos dijeras, Carla, cuál es la génesis de haber instalado este campamento y de que ustedes, como parte de la comunidad universitaria, se estén sumando a una protesta que, pues, muchos dicen no permea en nuestro país, pero sí tiene mucho que ver con nosotros. Así es. Bueno, el origen es, en principio, el genocidio en Palestina, poder poner sobre la mesa que esto no se trata de una guerra, que hay condiciones totalmente asimétricas y que esto en realidad está siendo un genocidio. Entonces, por un lado es eso, poner este elemento muy importante sobre la mesa, pero también en solidaridad con los jóvenes, las estudiantes que se han estado manifestando en diferentes partes del mundo, como lo comentabas hace un momento, y que han sido duramente reprimidos. No solo es el caso de Estados Unidos. Las movilizaciones en Europa, en Berlín, han sido duramente reprimidas. Entonces también es en solidaridad pues con estos jóvenes que han salido para intentar parar el genocidio y se han encontrado con gobiernos que además de financiar el genocidio también reprimen a la población y al financiar este genocidio pues también arrebatan, entre otras cosas, servicios públicos como lo son la educación, que tendría que ser pública y pagada por estos gobiernos en lugar de que esos recursos se vayan hacia financiar a Israel a través de las empresas, los convenios académicos, etcétera. Y con nosotros tiene mucho que ver porque en la universidad de la UNAM, pero también otras universidades públicas del país, tienen convenios con empresas israelíes, también tienen convenios con el gobierno o con otras universidades sionistas. Y desde nuestro punto de vista, esto no puede continuar así, ¿no? La universidad ha dicho que en la universidad hay pluralidad, pero para Sí. nosotres no es plural permitir ideacionistas y genocidas dentro de una universidad pública, ¿no? Y este tipo de pronunciamientos que ha hecho la UNAM han sido únicamente una apertura de puertas para que se pueda agredir al plantón, al Sí. campamento que se está haciendo en Ciudad Universitaria. Ahora coincidirás, Aribel Contreras Suárez, en que qué curioso, ¿no? Que todo es cíclico. Ya muchos internacionalistas, como tú, muchos especialistas, comparan estos movimientos con lo que sucedió en la década de los 70, en el 68, con las protestas en contra de la guerra de Vietnam, que también detonó en lo que todos los mexicanos conocemos en el 68 con la represión en Tlatelolco, Aribel. ¿Por qué es importante que estas protestas sí trasciendan más allá de lo que sucede en una parte del mundo que aparentemente no nos afecta? Así es, Melissa, sin duda estamos viendo que en 1968 es justamente la Universidad de Columbia que se convierte en este escenario donde los jóvenes de esta universidad ponen sobre la mesa el exigir un cese al fuego ante la guerra entre Estados Unidos y Vietnam. Sin embargo, a lo largo de las décadas hemos visualizado que son los jóvenes los que buscan que su voz tenga un eco para exigir ciertas demandas que desde la perspectiva de su propia agenda, esto no puede continuar. Sin embargo, llama mucho la atención, en particular, este caso que se está dando de este apoyo y este respaldo del cese al fuego específicamente en Gaza, de que esto no se ha dado de igual manera con el apoyo a la invasión rusa en Ucrania. Esto sí lo tenemos que poner sobre la mesa, Sí. porque aunque hay violación del derecho internacional y de acuerdo a la Corte Penal Internacional, que ya hay una resolución de detener a Vladimir Putin por el tema del genocidio en Ucrania y que se espera que pueda darse en la misma situación de una orden de aprehensión contra Benjamín Netanyahu, también por la misma, el mismo delito internacional en Gaza. No hemos visto
el mismo apoyo y el mismo cobijo de los jóvenes universitarios con respecto a Ucrania, pero yéndonos específicamente al caso que nos ocupa hoy, vemos que Rafah es esta parte del sur de Gaza que hoy se incendia por esta invasión israelí a este pequeño territorio que cobija y alberga más de 1.500 prácticamente refugiados y que ahora les exigen que se muevan a otra ciudad donde supuestamente es una zona humanitaria. Pues vemos que estas voces de los jóvenes que estamos visualizando en Australia, en Francia, en Alemania y alrededor de diferentes ciudades de toda la Unión Americana, pues lo que piden es este desvinculamiento de las universidades en cuestión de proyectos científicos, técnicos, de consultoría con empresas que tengan algún lazo con Israel. Sin embargo, en paralelo, Melissa, corre esta ley de concientización antisemita promulgada por el Congreso, pero puesta sobre la mesa por el presidente Joe Biden, porque lo que se teme es lo que hemos estado también viendo, ¿no? Que ya estas protestas en algunas universidades pro-Palestina también se enfrentan a las protestas pro-Israel, y esto se puede generar, así como se ha creado equivocadamente la islamofobia, también se ha creado este antisemitismo. Entonces, es un escenario muy, muy complejo, porque por un lado, claro que queremos que haya un cese al fuego. Claro que no queremos que haya esta guerra donde más de 35,000 vidas han cobrado factura, pero también hay una comunidad judía que apoya esta causa de que no está de acuerdo con el primer ministro israelí. Entonces, sí creo yo que de repente se distorsionan algunas narrativas de estas protestas universitarias, donde no es que algo sea en contra de una etnia, de una raza, de una cultura, sino es en contra de la decisión del gobierno de Israel, y que es a través de los jóvenes, donde no solo son palestinos, no solo es una causa apoyada por alguien que tenga un vínculo, inclusive gazatí, sino que también hay judíos que apoyan este cese al fuego. Y hoy, cuando vemos que ya inclusive en México están estas voces unidas a través del UNAM, pues me parece un esfuerzo muy importante, muy interesante, Melissa, porque esto refleja el fracaso de la diplomacia de los gobiernos, y que entonces es desde estos tipos de movimientos donde se pretende empujar que la agenda de los intereses geopolíticos y geoeconómicos en la región se diluyan para que avance el diálogo y un cese al fuego claro y urgentemente. Ahora, Carla, ¿estarás de acuerdo con esto que comenta Aribel? Porque me parece que ha sido gran parte de la conversación, sobre todo en plataformas virtuales, que como miembros de la comunidad estudiantil, abonando a lo que dice Aribel, sí en pro de Palestina, pero ¿de qué manera la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, de las distintas universidades públicas y privadas de nuestro país, también podría sumarse a las otras causas que no solo permean en el ámbito internacional, sino que también, por supuesto, y hay muchas que corresponden a nuestro país, Carla? Claro. Bueno, pues esto ha empezado como una iniciativa desde el campus de la UNAM. Sin embargo, estamos llamando justo a que se sumen más universidades y que se sume el conjunto de las familias trabajadoras, ¿no? Porque nos parece que es muy importante que esto sea un esfuerzo no solamente de los jóvenes, de los estudiantes, de las estudiantes, sino también del conjunto de la población, y tomar las universidades públicas para ese fin, ¿no? La UNAM, no es una universidad privada, es una universidad pública, es una universidad pagada por el conjunto de la población a nivel nacional, y nos parece que son espacios que tenemos que tomar para este tipo de protestas. Entonces, el llamado es eso, a que se puedan sumar otras universidades en este campamento con acciones dentro de sus propias universidades. Y nos compete pues muchísimo por lo que había comentado hace un momento, ¿no? Hay una lógica, pues eso, de financiamiento hacia estas empresas de vínculos, de alianzas, ¿no? Y nos parece que es muy preocupante porque si nosotros permitimos que ahora haya un genocidio en Palestina, nada nos dice que después no vendrá otro pueblo el que se ponga
sobre la mesa, pues en este tablero, ¿no?, de confrontación entre potencias imperialistas que quieren el control del mercado, que quieren el control del mundo, ¿no? Y se están confrontando de momento en Ucrania, por supuesto en territorios que no son los suyos, ¿no? De momento en Ucrania para tratar de pelearse el mercado europeo, pero también lo hacen en Medio Oriente, utilizando Estados Unidos a su gran portaaviones, que es Israel, ¿no? Y el gobierno israelí, por supuesto, totalmente de acuerdo con Aribel. Por cierto, ayer en el campamento se realizó una ceremonia judía, ¿no? Sí. Porque el campamento no es antisemita, ¿no? Y bueno, pues es este el llamado que hacemos, ¿no? A que se puedan hacer este tipo de acciones, no en esta lógica, porque esto no es una disputa religiosa como algunos lo quieren reducir, sino que esto es una cuestión política de lucha por mercados, de lucha por posiciones geoestratégicas. Y bueno, Israel ha sido siempre ahí un alfil, una base militar de Estados Unidos en Medio Oriente, y ahora pues está yendo a la ofensiva para acabar con el conjunto de la población palestina, la ofensiva ha Sí. sido brutal, ¿no? Y no es casualidad, es que estamos en una coyuntura histórica, como en su momento lo estuvimos en el 68, en donde las instituciones internacionales están en crisis, son incapaces de resolver esta situación. Y por eso es que vemos con urgencia a la juventud y los pueblos del mundo, pues que tenemos que entrar a movilizarnos, a manifestarnos, a ejercer esa presión, exactamente el mismo fenómeno que pudo parar la guerra contra Vietnam. Creo que lo estamos viendo ahora. La lección es esa, ¿no? Va a ser a través de la movilización, de la lucha en las calles, que esto se va a parar, porque vemos que la ONU es incapaz de resolverlo, que la Corte Internacional está siendo incapaz de resolverlo, que Claro. van más de 40.000 vidas perdidas, y esto no se le ve fin, ¿no? Y bueno, ahora está en Medio Oriente, puede ser después en América Latina, con Milei en un gobierno ultraderechista, ¿no? Entonces, claro, esto lo tenemos que Es parar ya. complejísimo el tema, Carla Torres, bien lo comentas, y por eso te agradecemos infinitamente que nos hayas compartido la postura como vocera de los estudiantes de la UNAM y de quienes se están sumando a estas protestas. Aribel Contreras Suárez, ¿coincides con esta postura para terminar esta conversación? Sin duda, a través de la sociedad global es donde se puede marcar la ruta de una agenda para poder balancear estos intereses de ciertos gobiernos. Sin embargo, yo creo que no podemos distorsionar la causa apuntando dardos a que esto únicamente corresponde a un tema de ideología, es decir, no se trata de que cuando si yo me siento afín a gobiernos de izquierda o de derecha, los vamos a etiquetar. Me parece que más allá de filias o fobias políticas, creo yo que para que tenga una mayor validez y una gran fuerza esta lucha de los jóvenes, tendrán que tratar de pulir y de eliminar esta capa de pintura de la parte política, apostando y etiquetando nombres de personajes o presidentes o ideologías de gobiernos de un lado o del otro, para que la causa tenga fuerza y que en realidad esto pueda avanzar. Esto no es un tema aislado, y como bien Carla lo destaca, lo importante es evitar que esto pueda suceder en otro lado del mundo. Sin embargo, ya está sucediendo en Ucrania, y a veces esto lo minimizamos justamente por esto, porque pareciera que únicamente se trata de un tema de derechas o de izquierdas, y yo creo que aquí es el único punto con el que discrepo, porque me parece que los jóvenes tienen una gran fuerza, un gran poder. Me encanta que hagan este tipo de expresiones, porque es a través de la juventud donde se puede apostar por un mejor futuro. Aribel Contreras Suárez, Carla Torres, les agradezco infinitamente que nos hayan dado la posibilidad de reinterpretar y de interpretar de entrada esto que está sucediendo con las protestas en apoyo a Palestina, y que sobre todo pongamos sobre la mesa el peso que tiene la presión a través de la diplomacia. Como bien mencionas, Aribel, a veces desconocemos que este tipo de acciones son diplomacia, porque abonan a la resolución de conflictos de manera pacífica. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, Melissa. Disculpa la interrupción, solo una cosa. No se han votado voceros en la Asamblea Interuniversitaria y Popular.
Soy parte de una organización que participa en el campamento, pero somos muchas organizaciones las que participamos y bueno, pues llamamos a que se sumen más. Te agradecemos, Carla, por esta precisión. Gracias, Aribel. Un abrazo enorme para ambas. Otro de regreso. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Melissa. Debemos hacer una pausa. Estamos en la Agencia Mexiquense de Noticias.